Moisés Lucicu. Los misterios de las 4 criaturas vivas, los 24 ancianos, la trompeta, el arpa y la taza. Cuando morí durante 10 horas, ese día en 2014, estaba en casa. Estaba saliendo de mi habitación yendo a la sala de estar. De inmediato, escuché una voz que me decía, Moisés, ve a la iglesia. Inmediatamente, le dije a mi esposa que iría a la iglesia. Cuando entré en mi automóvil, estaba a punto de encender el motor cuando escuché por segunda vez la voz del Señor que me decía, Moisés, llama a un testigo para que esté contigo. Debo enfatizar que en este punto de mi vida, las manifestaciones angelicales ya se han convertido en parte de mi vida. Por lo tanto, no había más miedo. Cuando la voz me dijo que buscara un miembro de la iglesia que fuera el testigo, estaba pensando quién puede ser el testigo de lo que está por suceder. Llamé al evangelista Joseph, que era mi intérprete. Le dije, hijo, te necesito en la iglesia ahora. Rápidamente conduje a la iglesia. Cuando nos reunimos en la iglesia, le dije al evangelista, escuché una voz que me decía que fuera a la iglesia con un testigo, por eso te llamé. En el momento en que fuimos a la oficina, escuchamos la voz que hablaba desde la esquina de la oficina diciéndonos que cerráramos la puerta. Escuché la voz y el evangelista también escuchó la voz. Mientras la voz hablaba, inmediatamente vi en la esquina de la oficina a un hombre resplandeciente y brillante vestido de blanco brillante. No estaba tocando el suelo. Esto sucedió en el año 2014. De hecho, en el año 2007, el ángel Gabriel prometió revelarme los secretos del fin de los tiempos y las matemáticas bíblicas. 7 años después de la promesa, lo vi en esta ocasión en mi oficina. El ángel Gabriel me dijo, prometí que te mostraré grandes cosas. Por eso he venido, pero hoy morirás. No temas porque te traeré de vuelta. No informé a nadie. El ángel dijo, ahora debes acostarte porque tengo que llevarte. El ángel le pidió al evangelista que organizara el lugar para que yo pueda acostarme. Luego le dijo al evangelista, ahora di una oración para que yo pueda tomar el instrumento. Fue cuando el evangelista estaba orando cuando vi que me estaba levantando. Era como si hubiera recibido poder para elevarme en el aire. Me estaba levantando. Cuando vi al ángel Gabriel sosteniendo mi mano, comenzamos a levantarnos a una velocidad tremenda y vi muchas nubes. Mientras tanto, mi cuerpo fue dejado atrás en la oficina. Rápidamente fuimos más allá de la nube. Y finalmente, aterrizamos en un lugar en el universo donde había un camino. El ángel me dijo, ahora, hijo del hombre, tienes que caminar solo en este camino porque cada vez que las personas mueren, caminan solos en este camino sin compañía. Sea lo que sea que vea, a donde vaya, le dirá al mundo que será nuestro portavoz en la tierra. Caminé por ese camino y vi flores a ambos lados del camino. Después de caminar 300 metros, vi una encrucijada. Vi muchos ángeles alegres en esa encrucijada. Pero noté que no podía ver sus pies. Es como si no tuvieran pies y estuvieran vestidos de blanco. Había un camino a la derecha y el camino a la izquierda, pero se pararon en esa encrucijada, indicando a los muertos que tomaran la dirección izquierda o derecha. Cuando llegué a este lugar estaba solo. Pero en un abrir y cerrar de ojos, vi mucha gente detrás de mí. Llegué a comprender que cada segundo y un minuto mueren personas en la tierra en miles y en grandes cantidades. Vi a miles de personas muriendo y aterrizando antes de esta encrucijada. Y se les dijo que tomaran la dirección izquierda que conducía al lugar del tormento. Solo a 2 personas entre los miles se les dijo que tomaran la dirección correcta hacia el lugar de descanso. Pero a muchos cristianos se les dijo que fueran al lugar de tormento debido al pecado que no pudieron confesar y abandonar. Cuando llegó mi turno, los ángeles del Señor me preguntaron, Moisés, dinos, ¿cómo naciste? Me sorprendió esa pregunta. Le respondí, nací de la unión de mi madre y mi padre. El ángel dijo, como naciste de la unión de tu madre y tu padre, estás condenado. Debes tomar la dirección izquierda que conduce al lugar de tormento para cualquier hombre que nazca de la unión de su padre y su madre, es corrupto y condenado. Hermanos y hermanas, es así que aterricé en un lugar de tormento, donde vi a mi padre en el infierno. Y hablé con él. También vi a nuestro expresidente, y también hablé con él. Después de visitar la morada de los muertos, el jefe ángel Gabriel me llevó de regreso a la encrucijada. Había muchas personas muertas en la encrucijada. Cuando fue mi turno,
Los ángeles de la otra vida en la encrucijada me volvieron a preguntar: Moisés, cuéntanos, ¿cómo naciste? Esta vez, dije en mi corazón, si respondo que nací de la unión de mi padre y mi madre, los ángeles me dirán que soy corrupto y condenado, por lo tanto no daré esa respuesta. Les dije a los ángeles de Dios: nací de nuevo del Espíritu y del agua el día de mi bautismo. Los ángeles dijeron: como eres como nosotros, puedes tomar la dirección correcta que lleva al lugar de descanso. Hermanos y hermanas, pasé 10 horas en la otra vida y vi morir a miles de personas. Sin embargo, solo 2 personas entraron al paraíso de Dios y miles fueron al lugar del tormento. Me preguntaba cuál es la responsabilidad de las iglesias y los pastores. ¿Qué está haciendo la iglesia con estas almas? Muchas iglesias están llenas de personas. ¿Están sus pastores cumpliendo con su deber? Y como vi a miles morir e ir al infierno, entendí que tengo la responsabilidad de promover las buenas nuevas del Evangelio para salvar a las personas del infierno. Amados, cuando los ángeles del más allá me dijeron que tomara la dirección correcta al lugar de descanso, inmediatamente, sentí que me volví liviano y capaz de volar como un pájaro. Nunca me he sentido tan ligero. Me levanté en el aire y comencé a moverme y volar en la dirección correcta que conducía al paraíso de Dios. Al acercarme al lugar de descanso, vi un destello de luz saliendo de la puerta y una melodía celestial resonando y la gente decía: Gloria al Cordero que fue asesinado. Tú eres digno. Cuando entré por las puertas del paraíso, todo estaba blanco. No estoy hablando del color blanco que tenemos en la tierra que está sucio, porque el color blanco del cielo es más blanco que la nieve. Estaba volando sobre el lugar y vi una ciudad que nunca había visto. Inmediatamente supe que este era el paraíso de Dios. Estaba emocionado. Exclamé: Dios mío, este es el paraíso de Dios. Estaba gritando: estoy en el cielo. La emoción fue intensa. Estaba feliz, sentí el éxtasis de la alegría eterna que ahora se arrastraba por mi alma. Se me otorgaron luz y visiones de gloria. Entonces las esencias espirituales y las cosas comenzaron a aparecer ante mí con gran viveza para mi comprensión. Nunca había visto una ciudad así porque vi una hermosa infraestructura. Todo era dorado y blanco. Mientras volaba sobre la ciudad, me di cuenta de que la melodía que estaba escuchando provenía de la altura más allá de la ciudad que estaba viendo. Me preguntaba si esta canción parece venir del cielo en lugar de la ciudad que estaba flotando y contemplando. Ninguna música más dulce nunca cayó en mis oídos. Estaba perfectamente embelesado de alegría. Los éxtasis de gloria llenaron mi alma. En este nuevo mundo, vi a los santos redimidos del cielo con brillantes vestimentas yendo y viniendo. Tenían la misma altura. Eran hermosos y había perfección en sus rostros, que estaba impecable, lo que refleja satisfacción y satisfacción eternas. Eran de los mismos rayos de luz. En el paraíso de Dios, vi hombres y mujeres. Las mujeres tenían el pelo largo que les caía por la espalda. Inmediatamente escuché una voz que resonaba y me decía: mi sirviente, ¿has escuchado sobre el paraíso de Dios? Esto es todo. Estás volando sobre el paraíso. Amados, esta tierra no es hermosa. No hay belleza en este mundo terrestre. La voz del Señor me dijo: las personas que ves en la ciudad son los muertos en Cristo y este es su lugar de descanso. La Biblia dice en Apocalipsis 14:13: y escuché una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de ahora en adelante. Sí, dijo el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, y sus obras los siguen. Amados, el paraíso de Dios es muy hermoso. La voz dijo: de donde vienes es la morada de los muertos, el lugar de los pecadores. Estaba admirando la ciudad y los santos redimidos cuando escuché la voz del Señor que me decía: siervo, levanta tus ojos. Ya estaba en el cielo volando sobre el paraíso de Dios. Pero cuando levanté mis ojos arriba, vi una ciudad en la altura del cielo. Había una segunda ciudad en el espacio sobre el paraíso de Dios llamada el lugar de descanso. Vi la puerta y el recinto de la segunda ciudad en el espacio. Estaba flotando sobre el paraíso que estaba en el suelo, pero estaba observando una nueva ciudad en el espacio y vi que esta ciudad tenía 12 cimientos. Cada uno de los cimientos de la ciudad fue construido con piedras preciosas. Mi vocabulario no podría describir la ciudad. Escuché al Señor diciéndome: la ciudad que ves en lo alto es la Nueva Jerusalén. Estaba mirando la Nueva Jerusalén en el cielo y vi que la ciudad estaba ardiendo,
brillando y brillando. Cada construcción, cada casa, edificio e infraestructura irradiaba una luz brillante y emitía el color del cielo. Cada objeto en el cielo estaba emitiendo una luz. Había luz en todas partes porque todo en la ciudad era luminoso. Finalmente, el poder de Dios me llevó a la ciudad y puse mis pies en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Cuando miré más de cerca, vi que estaba caminando sobre diamantes transparentes y brillantes. Me refiero al diamante transparente. Todo el pavimento de la ciudad brillaba en el diamante transparente. Fue impresionante. Cada vez que miras una casa o un edificio, estaba radiante y brillante. Me resultaba difícil quitarme los ojos cuando observaba cosas porque mi atención atraía incesantemente. Podrías quedarte allí mirando durante horas sin la intención de quitarte los ojos porque cada objeto llamaba la atención y te atraían continuamente para observar. Luché por avanzar porque estaba abrumado por todo lo que veía. Entonces vi millones de ángeles en la ciudad. Eran innumerables. Pero a pesar de su número, noté una organización y un orden increíbles que nunca había visto en la tierra. En este punto, comencé a preguntarme dónde está el Señor Jesucristo. Inmediatamente vi a 24 ancianos adorando. Vi que los ancianos brillaban. Y para mi gran asombro, noté que eran de color rosa. Y me sorprendió, en realidad, cuando aterricé en la Nueva Jerusalén, los ángeles y todo el reino sentían curiosidad y me observaban porque era un extraño en la ciudad celestial. Inmediatamente escuché una voz imponente y elegante que me llamaba y me decía, «Bienvenido, hombre, porque has encontrado la gracia». Cuando miré para ver de dónde venía la voz, vi a Jesucristo sentado en su trono. Hermanos y hermanas, Él realmente existe y es hermoso. Nunca he visto tanta belleza. Jesús dijo, «Bienvenido, hombre, a mi morada. Ven hacia mí». Me estaba moviendo hacia el Señor Jesucristo y caminando sobre el diamante transparente. Vi millones de ángeles, las 4 criaturas vivientes y los ancianos me estaban mirando. Estaba entrando en la corte del trono como un príncipe para la infinita multitud de ángeles brillantes, los ancianos y las criaturas vivientes me estaban observando. El misterio de las 4 criaturas vivas. Cuando me acerqué al Señor, vi que estaba sonriendo tiernamente. A su alrededor, vi a las 4 criaturas vivientes de las que leí en las Escrituras y noté que su luz vibraba como si cada una estuviera rodeada por un torbellino. Le dije, «Wow, estas son las 4 criaturas vivientes. Estos son espíritus realmente poderosos». Jesús dijo, «Hombre, ahora estás en mi morada porque mi gracia está sobre ti. Ahora, hombre, hazme cualquier pregunta». Mientras miraba al Señor y a sus ángeles, estaba tan impresionado que no tenía ninguna duda en mi cabeza. Estaba abrumado y cautivado por su presencia y no podía dejar de contemplarlo. Él quería que le hiciera una pregunta, pero yo quería contemplarlo porque el Señor es muy tremendo. Me quedé en silencio sin aliento, no solo hechizado, sino también asombrado y con gran asombro. Ante la maravillosa vista del Señor, me perdí en la admiración. El Señor dijo, «Dado que el hombre no me hará una pregunta, te explicaré la configuración del cielo. Te explicaré lo que has estado leyendo que no entendiste para que seas nuestro portavoz en la tierra». En realidad, cuando me dio la bienvenida, el Señor estaba actuando como un presidente, y comenzó a presentarme a los funcionarios que estaban a su alrededor, que son las 4 criaturas vivientes, los 24 ancianos y los arcángeles. El Señor dijo, «Hombre, has oído hablar de las 4 criaturas vivientes. Te explicaré la configuración del cielo. Puedes ver que las 4 criaturas vivientes tienen ojos sobre sus cuerpos». El Señor dijo, «Las criaturas vivientes que ves tienen un doble significado y una doble interpretación y una doble dispensación». Entonces el Señor me dijo, «Hombre, ahora mira las 4 criaturas a mi alrededor. Dime cómo se ven». Le dije, «Señor, el primero parece un león, el segundo parece un toro, el tercero parece un hombre y el cuarto parece un águila». El Señor dijo, «El león es el rey. Él tiene la profecía del Rey de Reyes. Por otro lado, el toro trabaja en la plantación que simboliza el sacerdocio y el servicio. Aquí es cuando el Rey de Reyes se convierte en sacerdote». Jesús dijo, «Cuando yo, el Rey, quería operar como sumo sacerdote, tenía que abandonar mi realeza para convertirme en hombre y ejercer mi función como sacerdote. Por eso tuve que convertirme en este hombre, que es la tercera criatura viviente.
El sumo sacerdote es el Rey de Reyes en forma humana que ejerce el sacerdocio. Se suponía que debía morir y volver a la vida y volar al cielo como un águila, que es la cuarta criatura viviente. Jesús dijo, la segunda interpretación de las cuatro criaturas vivientes es que son miembros de mi gobierno y consejo supremo. Si mi reino fuera el mundo, mis sirvientes habrían luchado por mí. Estos seres vivos que ves son mis ministros. El león es el ministro de justicia. Él ve todo porque tiene ojos en todas partes para ver la injusticia en la tierra e implementar la justicia. Entonces el Señor dijo, el toro es el ministro eclesiástico y sacerdotal, que cuida a mis hijos que son un reino de sacerdotes. Cada vez que mis hijos sirven en el sacerdocio, el toro tiene ojos en todas partes. Él ve y se asegura de que se satisfagan las necesidades de los sirvientes. El Señor dijo, el hombre que ves que tiene ojos en todas partes en su cuerpo es el ministro social. El Señor Jesús dijo, el águila que ves con ojos en todas partes es el ministro de migración, transporte y medio ambiente. Pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, se levantarán con alas como águilas, correrán, y no se cansarán, y caminarán, y no se desmayarán. Isaías 42.31. El Señor dijo, pide y te daré las naciones por herencia, y hasta lo último de la tierra de su posesión. Salmo 2:8. Este miembro Eagle del gobierno supremo estaba en posición de tomar vuelo y tenía ojos en todas partes. El Señor dijo, dile a mi pueblo que tienen todo el poder de la justicia, el poder del sacerdocio, el poder de la asistencia, el poder de la fuga. El misterio de la trompeta. El Señor dijo, está escrito en el libro de Apocalipsis 4:1. Jesús dijo, dile al mundo que yo soy la puerta de las ovejas que se menciona en Apocalipsis y para que la humanidad llegue a esta gloria, deben entrar por la puerta. Yo soy la puerta, si alguien entra a través de mí, será salvo. Él entrará y saldrá a buscar pastos. Los hombres deben recibirme como Señor y Salvador para tener acceso a esta gloria. La humanidad debe atravesar la puerta que soy para participar de la gloria que está disponible. He puesto ante la humanidad una puerta que nadie puede cerrar. Jesús dijo, entrar por la puerta es la primera condición. La segunda condición consiste en escuchar la primera voz. Para el apóstol Juan, dijo, la primera voz que escuché fue como el sonido de una trompeta. Le dirás a la humanidad cuando vengas, debes mantener tus oídos lejos de voces extrañas. Debes escuchar la primera voz que es el sonido de la trompeta. Le dirás a la humanidad y a mi iglesia que no deben escuchar ninguna voz excepto la voz de la trompeta. No deben permitir otras voces excepto la voz de la trompeta. Jesús me dijo, cuando regreses, dile a mi pueblo que, una vez que se hayan convertido, no deberían escuchar ninguna predicación y enseñanza. No deberían dejar que nadie les enseñe. Tiene que ser la voz de la trompeta para que el éxtasis ocurra a través del sonido de la trompeta. La prosperidad y el evangelio material no es el sonido de la trompeta. Solo aquellos que escuchen el sonido de la trompeta serán raptados. Porque cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Mi gente debe ser selectivo sobre lo que están escuchando. Hay trompetas que no deberían escuchar. Para cuando suene la trompeta, se transformarán. La trompeta tiene un sonido que es una voz que proviene de aquel que es el Señor. Cuando un hombre viene a Cristo, quien es la puerta, se convierte en un heredero del cielo y heredero de la gloria. Él no necesita otra predicación y enseñanza, excepto el mensaje de purificación y santificación para el cielo. La iglesia necesita el mensaje del rapto y la ascensión. Ha llegado el momento de subir más alto, por lo tanto, se debe enseñar a la iglesia a elevarse sobre la tierra y subir al cielo. Hermanos y hermanas, cuando no se les enseña a ascender, no están bien alimentados y se abusa de su tiempo. Necesitas un mensajero que haga sonar la trompeta que te hará subir más alto. Estamos hablando de la ascensión y el rapto, pero no somos de la tierra. Si su predicador le está enseñando un mensaje que no tiene nada que ver con el ascenso al cielo, lo está retrasando y desviando del destino y del ascenso al cielo. No toda predicación y toda enseñanza son el sonido de la trompeta. El materialismo no es el sonido de la trompeta. El mensaje del fin de los tiempos es la trompeta que preparará a la iglesia y la preparará para volar en el aire. Sin embargo, para volar en el aire, la iglesia necesitará ser ligera porque la Biblia dice, sube más alto y te mostraré lo que tiene que suceder. Jesús dijo,
Cuando la iglesia escuche el sonido de la trompeta, la iglesia subirá más alto. La Biblia dice, ven acá y te mostraré lo que está por venir. Cuando suba más alto, verá y el que ve es un profeta y un vidente. Aquellos que escuchen la trompeta verán eventos proféticos por venir. La Biblia dice, te enviaré otro consolador y él te mostrará el futuro. La iglesia es profética en Dios. Una sana doctrina. Audiencia N detiene la unción profética. Juan 14:16 Y oraré al Padre, y él te dará otro consolador, para que pueda permanecer contigo para siempre. Juan 16:13 Sin embargo, cuando Él, el Espíritu de verdad, haya venido, te guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, pero todo lo que oiga, eso hablará, y te mostrará las cosas por venir. Jesús me dijo, dile a los profetas del fin de los tiempos para poder ver, primero deben levantarse. Y cuando se levanten, profetizarán cosas de arriba. Cuando un profeta profetiza cosas materiales y terrestres, no ha resucitado. Los siervos del fin de los tiempos predicarán cosas desde arriba y los misterios celestiales para la iglesia son celestiales. El misterio del trono. El Señor Jesús continuó, la Biblia dice en Apocalipsis 4:2-4 E inmediatamente llegué a estar en el Espíritu y vi un trono en el cielo, y uno se sentó en el trono. 3 Y el que estaba sentado allí era como un jaspe y una piedra de rubí en apariencia, y había un arco iris alrededor del trono, como una esmeralda en apariencia. 4 Y alrededor del trono había 24 tronos, y en los tronos vi a 24 ancianos sentados, vestidos con túnicas blancas. Y tenían coronas de oro en la cabeza. Jesús me dijo, Moisés, en este pasaje, el apóstol Juan dijo que había visto uno se sentó en el trono, lo que significa que estoy solo, no muchos. Como puede ver, estoy solo en el trono. No hay 3 personas aquí. Le dirás a mi gente que no son 3 personas diferentes porque estoy solo. Jesús dijo, Juan describió al que estaba sentado en el trono con la apariencia de piedras preciosas. Hermanos y hermanas, en el trono, contemplaba al Señor y él brillaba como una piedra preciosa. Estaba hecho de piedras preciosas. Jacob vio una piedra. Jesús le dijo a Pedro, tú eres una piedra, y sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Y la iglesia está construida en el aspecto y la identidad de Cristo, que es como una piedra preciosa. Todavía estaba contemplando al Señor en el cielo alrededor de su trono, y vi que estaba cambiando de color como una piedra preciosa y que era asombroso. El Señor me preguntó, hombre, ¿cómo me encuentras? Respondí con emoción, Señor, sigues cambiando de color y estás cambiando. La Biblia dice, el que se sentó en el trono tenía la apariencia de jasper y rubí. De hecho, el color del Señor estaba cambiando de jasper a rubí. Recuerda de jasper a rubí. Y el Señor me dijo, hombre, escucha. En el pasado, el sacerdocio en su vestimenta sacerdotal tenía 12 piedras, que eran una representación de los 12 hijos de Jacob. La primera piedra en la vestimenta sacerdotal fue el primer hijo de Jacob, Rubén, representado por rubí. Y la última piedra en la vestimenta sacerdotal fue el último hijo de Jacob, Benjamín, representado por jasper. En la vestimenta sacerdotal, rubí fue la primera piedra y jasper fue la última piedra. Sin embargo, en el trono, vi que el aspecto del Señor era ante todo jasper, y luego rubí. Sin embargo, jasper fue la última piedra y rubí fue la primera en la vestimenta sacerdotal. Por lo tanto, el Señor ha revertido la colocación de piedras sacerdotales que representan a Rubén, que es rubí y Benjamín, que es jasper y Benjamín, que es jasper, ha tomado el lugar de Rubén, que es rubí. El Señor dijo, cuando vine al mundo, hice la inversa para que el primero sea el último y el último sea el primero. He invertido la ley de Moisés para los 2 hijos de Jacob mediante el cumplimiento de la ley de Moisés. Benjamín, que es jasper, ha tomado el lugar de Rubén, que es rubí. Rubén significa he aquí el hijo. Pero Benjamín significa el hijo de mi mano derecha, que es la fuerza del Padre. Rubén era solo un hijo, pero no era de la fuerza del Padre. El misterio de los 24 ancianos. Entonces el Señor me indicó que mirara hacia atrás y observara a los 24 ancianos. Cuando miré a los 24 ancianos, vi que eran rosados. El Señor dijo, te explicaré por qué los 24 ancianos parecen viejos y por qué son de colores rosados. El Señor me preguntó, hombre, ¿qué ves en sus manos? Cuando miré,
Vi que sostenían arpas doradas y copas doradas. Recuerdo que después de este encuentro, el jefe ángel Gabriel me dio el pasaje de Apocalipsis 5, 8, 10. Y cuando tomó el libro, las 4 bestias y los 4 y 20 ancianos cayeron ante el Cordero, con cada uno de ellos arpas, y viales dorados llenos de olores, que son las oraciones de los santos. 9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque ellos fueron muertos, y nosotros hemos redimido para Dios, y nuestra sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. 10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos en la tierra. En este pasaje, los ángeles adoran al Señor y mencionan a los hijos de Dios que Él redimió y que reinarán en la tierra. Tenemos aquí seres celestiales que mencionan a la iglesia en su adoración. Estos seres celestiales tienen un ministerio porque estaban sosteniendo los objetos sacerdotales en sus manos y la mano simboliza el servicio. El Señor dijo, los 24 ancianos tienen 2 ministerios o 2 dispersaciones en sus manos. Estaban sosteniendo arpas y copas de oro. Las arpas y las copas son los 2 ministerios de los ancianos y representan las 2 dispersaciones del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tenemos 24 ancianos. En el Antiguo Pacto, Jacob tuvo 12 hijos y en el Nuevo Testamento, Jesús tuvo 12 discípulos. Cuando Judas traicionó a Jesús y se suicidó, Matías lo reemplazó para completar el número. Los 24 ancianos en los cielos simbolizan el archivo y la herencia del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El misterio del arpa. Jesús dijo, cuando regreses, dile a la humanidad que no preste atención a las historias de sus antepasados y ancianos, sino que siga los relatos e historias de los ancianos, los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. Los ancianos celestiales sostenían un arpa como la del rey David, y una copa como el Señor Jesús, quien ofreció la sangre que simboliza el pacto. Los ancianos son el archivo del arpa dorada y el archivo de la copa dorada. Y cuanto más entienda la Iglesia el archivo de la copa y el archivo del arpa, más los antiguos del cielo adorarán al Señor. Entonces el Señor me dio 2 Reyes 3, 14, 17. Eliseo dijo, respeto al rey Josafat de Judá, y sirvo al Señor Todopoderoso. Tan seguro como Él vive, vine aquí solo por Josafat. Te digo la verdad, si él no estuviera aquí, no te prestaría ninguna atención, te ignoraría por completo. 15. Pero ahora tráeme a alguien que toque el arpa. Cuando la persona tocaba el arpa, el poder del Señor vino sobre Eliseo. 16. Entonces Eliseo dijo, esto es lo que el Señor dice, cava hoyos en el valle. 17. Sí, esto es lo que dice el Señor, no verás viento ni lluvia, pero ese valle se llenará de agua. Entonces tú y tu ganado y otros animales tendrán agua para beber. Jesús dijo que el profeta Elías tuvo que profetizar para encontrar agua y resolver el problema. Le dijo a los reyes de Israel que le trajeran un arpa para que revelara la ubicación del agua. Los 24 ancianos en el cielo tocan arpas al Señor para compartir con la humanidad cómo encontrar agua, porque hay escasez de agua en la tierra en los últimos tiempos. Y en la profecía bíblica, el agua es la palabra de Dios. El arpa tocaba para que el profeta recibiera revelación. Los que tocan el arpa son la fuente de la revelación. Los 24 ancianos son la fuente de revelación para la Iglesia a fin de comprender el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. La fuente de Apocalipsis no son los niños sino los ancianos cuyo propósito es explicarnos el Antiguo y el Nuevo Testamento, ya que ellos son los guardianes del archivo. Dice la Biblia los verdaderos adoradores adorarán al Señor en la verdad y el Espíritu. Esto significa que los hombres adorarán al Señor con el arpa en la mano y la copa en la mano. Debemos entender que el arpa es un instrumento con 8 acordes. Los 24 ancianos estaban sosteniendo arpas 24 y la razón del arpa tiene 8 acordes es que nunca hay niño varón en la tierra debe ser circuncidado al 8º día. Cuando un niño varón es circuncidado al 8º día, en el cielo Dios recibe la gloria de esto. Es un pacto que indica que perteneces a un clan o tribu. La circuncisión hace que los hombres hagan un pacto con el Señor a través de la sangre. La circuncisión del cuerpo es un signo y símbolo de un pacto que indica que has sido capaz de procrear, dar a luz y producir fruto. Como hijo de Dios, debes producir fruto. Y cuando una iglesia produce fruto al ganar almas, los ancianos hacen uso de sus arpas para glorificar al Señor y hay una fiesta en el cielo cada vez que las almas vienen a Cristo. La Biblia dice que la voluntad de Dios debe hacerse en la tierra como en el cielo.
Y cuando ganamos almas, demostramos que nos hemos vuelto productivos y los ancianos celebran. Entonces el Señor dio este pasaje de Eclesiastés 11:1 que dice, echa tu pan sobre las aguas. El Señor dijo, echar pan en las aguas significa difundir el Evangelio en la tierra. Y el Señor dijo, allí en la tierra, solo necesitamos 8 personas. Es por eso que la Biblia dice que divida el pan en 8 partes y lo eche en el agua que representa a la gente. Porque en el cielo los 24 ancianos tienen un arpa de 8 acordes. Eclesiastés 11:1-2 echa tu pan en las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. 2 da una porción a 7, y también a 8, porque no sabes qué mal habrá en la tierra. Cuando la palabra llegue a 8 personas en la tierra, los cielos glorificarán al Señor. Solo 8 personas son suficientes y el cielo será feliz. Porque lo que sucedió en el tiempo de Noé sucedería en el tiempo del regreso del Hijo del Hombre. En el tiempo de Noé, 8 fueron salvos a través de la palabra que fue predicada. Y el número 8 es el número de salvación. Además, las arpas de los ancianos siempre se tocarán en el cielo cuando proclamemos la palabra y 8 personas se salvan como en el tiempo de Noé. El propósito de la iglesia es la salvación de las almas. Esto es lo que agrada al Señor. En el tiempo de Noé, aquellos que aceptaron la palabra entraron al arca para un viaje, y hoy aquellos que han sido bautizados en Cristo están en un viaje en el arca, que es la iglesia. El arca comenzó su viaje solo cuando la lluvia comenzó a caer. Porque la lluvia es el símbolo del Espíritu Santo. Y en el último día, el Señor enviará su lluvia y el Espíritu Santo sobre toda carne para el rapto. Los diversos animales en el arca de Noé son las personas de todas las naciones que se bautizan en la iglesia y están en camino hacia el monte Sión. Cualquier predicación y enseñanza que no hable sobre el rapto y el surgimiento de la iglesia debe ser eliminada y descartada, porque la lluvia está llevando a la iglesia a la montaña de Sión. Si todavía estás apegado a la tierra, y si no quieres levantarte, entonces el Espíritu de Dios no está actuando en tu vida y en tu iglesia. El arca fue construida con madera de gofer, Génesis 6:14, que es la madera más ligera y en el momento en que llovió, el arca se levantó y se movió. El rapto será para aquellos que son ligeros, no pesados. Los que están pesados están empantanados en el pecado y los pesos de este mundo. El Espíritu Santo desciende para el surgimiento de la iglesia y el agua de lluvia es para el rapto. El misterio de la copa. Después de explicarme el misterio del arpa en la mano de los ancianos, el Señor mencionó este pasaje en Génesis 40:11-14 y la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomé las uvas, y las presioné en la copa de Faraón y yo entregó la copa a la mano de Faraón. 12 Y José le dijo, esta es su interpretación, las 3 ramas son 3 días. 13 Pero dentro de 3 días el faraón levantará tu cabeza y te devolverá a tu lugar, y entregarán la copa del faraón en su mano, de la manera anterior, cuando eras su copero. 14 Pero piensa en mí cuando te irá bien, y muestra bondad, te lo ruego, hazme mención a faraón y sácame de esta casa. Entonces me pregunté, ¿cuál es el significado de la copa? Entonces el Señor comenzó a explicarme sobre el misterio de la copa de oro en la mano de los ancianos. ¿Y quiénes son estos ancianos y cuál es el propósito de la copa en sus manos? El Señor dijo que para que Simeón saliera de la cárcel, Benjamín, el último nacido de la familia, tuvo que venir a José. Joseph puso su copa de plata en la bolsa de Benjamín después de que Simeón fue liberado de la prisión. Génesis 42:44. Los 24 ancianos que sostienen la copa en los cielos son miembros de la Corte Suprema del Cielo y, gracias a lo que hay en su copa, liberan a las personas de las cárceles y las cárceles. Vi a los ancianos en el cielo sosteniendo una copa que contenía perfume, que son las oraciones de los santos. Cada vez que un santo está rezando, la Corte Real y Suprema del Cielo formada por los ancianos ofrece las oraciones al trono para que los hijos de Dios sean liberados de sus problemas y ataduras. Los ancianos colocaron las oraciones de los hijos de Dios en una copa de oro para indicar que el Señor debe tomar una decisión. La Corte Real del Cielo está configurada de tal manera que ninguna oración que llegue al cielo será enjaulada y sin respuesta. Los ancianos del cielo, que son los símbolos del Antiguo y Nuevo Pacto, se llaman ancianos porque estaban allí cuando el Señor estaba creando la tierra. Se les llama ancianos, porque adoran al anciano de los días. Y se les informó con anticipación sobre los hijos de Dios mucho antes de que nacieran. El Señor ya había informado a los ancianos sobre nosotros y nuestro futuro. Ellos conocen nuestro futuro.
Cada vez que oras, tus oraciones se vuelven ante ellos y ellos recuerdan lo que el Señor les dijo de antemano acerca de ti. Ofrecen tu oración a Dios para que obtengas y te conviertas en lo que se suponía que eras porque sabían lo que se suponía que eras y debías ser de antemano. José profetizó y dijo, el rey te levantará, pero tú irás delante del rey y le darás la copa. En la copa de los reyes de la tierra está su placer. En la copa del Rey de Reyes, hay oraciones de sus hijos que el Consejo Supremo del Cielo está ofreciendo para que los niños se conviertan en lo que se supone que deben ser. Este es el placer de Dios. Los ancianos adoran al Señor con sus oraciones, lo cual es un tema de adoración para ellos. Nuestra oración es el placer de Dios. Sin embargo, para acercarnos al Rey, necesitamos oro. Cuando los sabios estaban antes del niño Jesús, traían oro y cuando oramos, nuestras oraciones se colocan en la copa de oro y se ofrecen al Señor. Cada vez que oras, le das a los ancianos el trabajo de ofrecer oración a Dios. La copa de oro hablaba del sacerdocio, y nosotros somos el reino de los sacerdotes. Y cuando oramos, nuestras oraciones se colocan en la copa y se ofrecen al Señor. Este enfoque para el Señor en la oración. Lo importante es nuestra oración. Es por eso que se coloca en una copa de oro. Él ha hecho un reino de sacerdotes y dado que son sacerdotes sus oraciones van dentro de la taza. Por eso siempre debes orar.